Yo subí un Reels hablando de que si estudiás, salís del colegio y vas a la facultad y tenés una carrera, tenés que hacer la práctica a la vez, porque si no te vas a encontrar con muchos títulos y no sos remunerado con lo que vos podés hacer. Para que entiendas, está buenísimo que estudies, está buenísimo de que hagas una carrera, 2 carreras, 3 carreras, 4 carreras y que tengas 50 títulos. Lo que tenés que entender que eso no te va a dar lo que vos pretendés en tu vida, porque no te va a alcanzar ni el tiempo. Y si no accionás, menos todavía. ¿Está bien? Porque tienen que entender que una carrera te da un título. Y después otro dice también que si me enfermo, ¿quién me va a cuidar? A ver, ¿sabes lo que pasa? Yo les toco el ego y por eso saltan, pero porque los profesionales, y no tengo nada con los profesionales, quiero que entiendan que tengo mucho respeto y los valoro muchísimo. Por eso quiero que cobren más. En mi familia hay médicos hematólogos de hace 30 años y cobran 250.000 pesos por mes. ¿A vos te parece que un médico puede cobrar 250.000 pesos por mes? ¿Te parece eso? Entonces no se pongan a opinar o a decir pavadas con el tema de que yo digo que no estudien. Tenés que prepararte. Es mentira, un médico no cobra eso, cobra eso. Y menos también. Te digo por privado quién es y dónde y todo. Y hace 30 años que trabaja. Y no digas pavadas porque es así. ¿Está bien? ¿Cuánto querés cobrar? A ver, 300.000 pesos, 400.000 pesos. Dale, a ver, ¿cuánto querés cobrar? El médico. 400.000 pesos cobra, 400.000 pesos, no te puedes pagar un departamento, no puedes comer, no puedes cambiar el auto, nunca en tu vida te puedes comprar una casa, nunca vas a tener un ahorro, nunca te vas a ir de vacaciones. No discutan pavadas, ¿está? Lo que te digo es real, te guste o no te guste, ¿está bien? Entiendo que con el título te dicen señor, te dicen esto, te dicen lo otro, pero tu verdadera economía no coincide con tu señor. No te lo digo de mala onda, lo estoy diciendo de que tenés que accionar. ¿Por qué no te animás, médico, a ponerte clínicas? ¿Por qué no te animás a ponerte una obra social? Otra cosa, ¿qué tipo? ¿Qué vas a estudiar? El médico hace la práctica porque usan muertos y usan gente y la abren y van haciendo la práctica mientras hacen pasantías. El programador hace la práctica con una computadora, con una máquina, lo mismo en un montón de cosas. El que no hace la práctica no entiende nada. Es así. No sé si les gusta o no, pero vos podés tener 40 títulos colgados atrás de tu oficina o de tu consultorio. Pero no te pongas de mala onda cuando ves el otro que tiene. Pues lo dije en un video. Cuando ven a alguien que tiene un montón, te dicen empresario. No le dicen tiene un título universitario. No existe que digan eso. Ahora, tenés que estudiar, tenés que estudiar. Tenés que hacer la práctica, tenés que hacer la práctica. Si no, no te sirve para nada. No te sirve para nada. Terminás en una multinacional. ¿Querés que te hable de Argentina? Terminás en Retiro. En una multinacional, laburando con un sueldo, pasando con un molinete y almorzando media hora. No sé si te gusta o no. Lo que yo les digo es para que activen, para que puedan hacer algo, para que se muevan, para que accionen. Pero si tienen miedo, si tienen miedito y no quieren tomar gente, no quieren nada a su cargo, no quieren que les suene el teléfono después de las 5 de la tarde, no quieren problema, no quieren juicio, no quieren denuncia, no quieren cosas penales y no quieren, vayan a estudiar 40 títulos y vayan a buscar trabajo. Pero no se metan con los que están todo el día haciendo el esfuerzo y tratando de tomar gente, hacer sociedades y generar un negocio, pagar un montón de cosas, quilombo, juicios, sindicatos, te roban, todo lo que te puedes imaginar. Así que todo lo que se creen que yo le digo, no estudies, no, ¿cómo te voy a decir que no estudies? Ni para eso le funciona. ¿Cómo no vas a estudiar? ¿A quién te crees que llama Elon Musk para que le arme los autos? ¿A quién te crees que llama Bill Gates para que le arme las computadoras? Cuando un empresario compra una propiedad, ¿a quién llama? A vos, escribano. Entendelo. Ahora, tenés abogados que pueden estar estudiando o tenés abogados que se ponen un estudio de abogados y tiene 100 abogados a su cargo. Son 100 responsabilidades. Se trata de responsabilidad, se trata de estar todo el tiempo con ansiedad, tenés que tomar pastilla para la presión, tenés que tomar pastilla para tranquilizarte. Tenés tantas cosas que no conoces. Entonces, si vos querés estudiar una carrera, salir con el título, que te tiren los huevazos y que te digan que sos el licenciado, no tiene nada que ver con generar. ¿Escuchaste resentido? Mirá, ¿cómo es? El 95% de los que no van a la universidad y tienen millones, o la heredan o la hacen mercando gente. Un resentido así, lo único que puede hacer es agarrar un libro y leerlo y estudiarlo. Y no sabe más que estudiar. Estudiar lo hace cualquiera. A ver, entiendan ustedes. Cualquiera agarra un libro o lo que sea, estudia y se saca una nota. Una nota. Título, nota. Cuadrito, vidrio, enmarcalo, colgalo. Sos licenciado, sos esto, sos lo otro, sos.
¿Y lo que generás dónde está? ¿Con qué mantenés a tu familia? ¿Con qué te vas a ir de vacaciones? ¿Con qué vas a pagar tu obra social? Ahora entendelo, yo te estoy defendiendo, a vos resentido no, pero a los otros yo los estoy defendiendo. No los valoran, porque en otros países se valora mucho. Aparte de todo lo que tengas, accioná, hacé negocio, generá, porque ahí vas a encontrar la diferencia. Ahí la vas a encontrar. Esa es la gran diferencia. Tu error es creer que solo tu camino recorrido vale, y no es así. Lo importante es lo que haces y sos como persona. No pienses que la plata o el nivel social lo es todo. Nadie habla de la plata ni del nivel social y no creo que mi camino es el único. El camino que yo tengo son pocos, no es el único, porque yo no soy el único, son pocos. Por eso el 90% es normal. Y no lo digo mal con que sea normal, normal porque es el camino más fácil, más cómodo, que no te trae problemas, que no te traen presiones, que no te traen... Y así como no te traen problemas, no te traen presiones, no te trae nada, corta. Era para eso que lo subí. Que tengan muy buenas noches, pongan el despertador y a la mañana... ¡Cucú!